¡Comenzamos! La historia es una ciencia que estudia los hechos del pasado. Encontramos a los arqueólogos que buscan yacimientos y, por otro lado, los historiadores que se dedican al estudio de los documentos escritos. Para medir el tiempo en la historia, usamos palabras como las que tenéis ahí: lustro, década, siglo o milenio. Las fuentes de la historia. Diferenciamos 4 fuentes para estudiar la historia: las escritas, los textos; las fuentes materiales, que son los objetos que encontramos; las fuentes orales, cuando escuchamos a personas hablando sobre hechos que han sucedido; y las fuentes visuales, una pintura, un cuadro, una foto. Las etapas de la historia. Diferenciamos 2 grandes etapas: la prehistoria y la historia. ¿Por qué hacemos esta clasificación? Por un hecho muy importante que marca el cambio desde la prehistoria hasta la historia, y es la aparición de la escritura. Cuando los seres humanos comienzan a escribir, es cuando decimos que comienza la historia propiamente dicha. Dentro de la prehistoria tenemos 3 edades históricas: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Dentro de la historia encontramos 4 edades históricas: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Como podéis ver, en todas estas edades históricas hay un hecho o un suceso revolucionario que marca el cambio de una a otra. Hoy vamos a viajar de la prehistoria a la historia. Hoy vamos a conocer las edades del hombre. Pero antes de empezar este maravilloso viaje, tenemos que conocer a Charles Darwin. Darwin fue un científico inglés que desarrolló la teoría de la evolución y el origen de las especies. Según nuestro amigo Darwin, el origen de la humanidad comienza con los monos, con los simios. Con el paso del tiempo, estos monos fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros hombres, en hombres primitivos, en hombres prehistóricos. Estamos en el Paleolítico, en el primer periodo de la prehistoria. Y es en esta etapa cuando el hombre aprende a manejar el fuego. Del Paleolítico viajamos hasta el Neolítico. En este segundo periodo de la prehistoria, los hombres prehistóricos empiezan a utilizar herramientas de piedra, practican la agricultura y la ganadería, e inventan, entre otras cosas, la rueda. Del Neolítico viajamos hasta la Edad de Bronce. Los seres humanos aprendieron a usar los metales, hicieron herramientas de cobre, de bronce y de hierro. Y justo cuando los sumerios inventaron la escritura, allá por el siglo IV a.C., es cuando comienza la historia. Por lo que podemos decir que la historia empieza con el primer documento escrito por el hombre. La primera etapa de la historia es la Edad Antigua. En ella hubo 3 civilizaciones importantísimas: la egipcia, con sus pirámides; la griega, con las Olimpiadas; y la romana, con su poderoso imperio. Y es tras la caída del Imperio Romano cuando entramos en la siguiente etapa de la historia, la Edad Media. En esa época se construían castillos, había espadas, escudos, reyes y caballeros, señores y vasallos. De la Edad Media llegamos a la Edad Moderna, pero aunque se llame así, no es muy moderna que digamos. También ocurrió hace mucho tiempo. Los hombres de la Edad Moderna eran muy curiosos, y esa curiosidad por conocer llevó al navegante Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo, a descubrir América. ¿Sabéis el nombre de los 3 barcos con los que se realizó esta aventura? Muy bien, son las 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. La Edad Moderna finalizó el día que se inició la Revolución Francesa en 1789. ¿Os suena de algo Napoleón Bonaparte? De la Edad Moderna, que no es tan moderna, pasamos a la Revolución Industrial. El ser humano inventa el ferrocarril, el tren. El mundo, la sociedad, cambió muchísimo con todos estos inventos. De la Revolución Industrial pasamos a la Edad Contemporánea, donde el ser humano perfeccionó las máquinas construidas hasta entonces e inventó otras nuevas. Pero el gran invento
fue la nave espacial, con la que conseguimos poner un pie en la Luna. Increíble, ¿verdad? Tras la edad contemporánea, llegamos a nuestra época, a nuestro tiempo, a la revolución digital, a Internet, a los móviles, a los drones. Gracias a Internet podemos comunicarnos desde cualquier punto del planeta y tenemos acceso a toda la información que queramos. Todo eso es bueno si lo utilizamos con sentido común, si no nos quita tiempo para correr, para practicar deporte, para salir a pasear y observar la naturaleza, para estudiar, para ser curiosos y tener ganas de aprender cosas nuevas. La verdad es que el hombre ha cambiado mucho desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿nos parece? Adiós. Esta va a ser nuestra línea de tiempo. Y todo empieza con la etapa de la prehistoria, cuando el hombre era nómada. ¿Y qué significa esta palabra? Significa que el hombre iba de un lugar a otro y no se quedaba, no se establecía en un solo lugar. ¿Por qué lo hacía? Porque ellos necesitaban buscar sus alimentos, por lo tanto iban de un lugar a otro. Pero luego el hombre se volvió sedentario. ¿Qué significa eso? Que ya se establecieron en un solo lugar, ya no se movían tan seguido, sino que se quedaban permanentemente en un lugar. ¿Y por qué? Porque ellos descubrieron la agricultura. Fue gracias a la agricultura que al comenzar a cosechar y obtener alimentos para toda la población, ya no se movían de un lugar a otro, sino que esperaban que la planta creciera, que diera su fruto y poder obtener ese alimento. Ahora vamos a pasar a la etapa pre-incaica. Esta se inicia cuando el hombre primitivo llega a nuestro suelo y crea culturas hermosas que veremos durante el bimestre, como Chavín, Paracas, Nazca y muchas más. Luego sigue la etapa inca o incaica y comienza con la expansión de los incas desarrollando el gran imperio del Tahuantinsuyo. También estaban los andenes que ellos construyeron y que veremos próximamente. Luego sigue la etapa de la conquista. Es una etapa violenta que comienza con la invasión de los españoles como Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ahora viene la etapa del virreinato. Fue una época de total dominio español, y aunque nos dieron grandes aportes como la rueda y animales como la vaca, y también la religión católica, fue un tiempo muy duro para los peruanos. Luego sigue la etapa de la emancipación, etapa en que peruanos como Túpac Amaru se rebelan contra el dominio español, ayudados por hermanos de América como José de San Martín, nacido en Argentina, y Simón Bolívar, que fue venezolano. Nuestro Perú iba camino a la independencia. Por último, tenemos la etapa de la República. Esta etapa es en la que se logra la independencia del Perú, desde la proclamación de la independencia que fue en 1821 hasta nuestros días, en la cual tenemos una constitución política y que es la ley fundamental en la que el Perú basa el derecho, la justicia y las normas del país, y es de cumplimiento obligatorio. Y también tenemos a nuestro presidente, nuestro actual presidente, que es Martín Vizcarra. Muy bien, chicos, esto ha sido nuestra línea de tiempo. Hasta su independencia. Hace miles de años atrás, un grupo de humanos cazadores y recolectores llegaron a lo que sería el actual territorio peruano. Allí, estas personas comenzaron a domesticar camélidos sudamericanos, llamas, vicuñas y alpacas, y construir las primeras aldeas. Después de muchos años, se formaría la primera civilización en el Perú, la civilización Caral, entre el 3200 y 1800 a.C. Esta civilización se encuentra en la ciudad de Caral, en el valle de Supe, en la costa central peruana. Se considera el núcleo de la civilización más antigua de América y contemporánea a civilizaciones como la sumeria, egipcia, china e india, pero a diferencia de ellas, se desarrolló en completo aislamiento. Muchos años después, debilitado el centro de poder de la civilización Caral, hacia el año 1800 a.C., dio paso a nuevos centros culturales en la costa, al norte y al sur. Surgió la cultura Cupisnique y posteriormente, hacia el 1200 a.C., la cultura Chavín, un importante centro que articuló las sociedades agrícolas y religiosas de su época. Hasta el año 200 a.C., Chavín fue sucedida por los primeros estados de Moche al norte y Nazca al sur. Hacia el año 600 surgió en la zona de Ayacucho
la cultura wari, expertos en el desarrollo de la andenería para el cultivo del maíz, lo cual mostró un alto desarrollo urbanístico. El imperio wari se expandió progresivamente por los Andes hasta Cajamarca, al norte. Se trata del primer imperio panandino del que se tiene certeza de su existencia, cuyo centro estuvo en la ciudad de Huari. Hacia el año 1000, el poder político de los Huari se fraccionó, dando origen a varios estados centralistas como Lambayeque y Chimú en el norte y Chincha en el sur. En 1434, el imperio incaico inició su expansión hasta dominar a más de 200 naciones andinas, abarcando el territorio más extenso en toda América. La civilización incaica fue la síntesis de todas las culturas antes de ellos. Los incas adoptaron y desarrollaron todas las manifestaciones culturales de los pueblos que dominaron. Su mérito principal fue crear un estado imperial, cuyo fin era la unificación del mundo andino. En 1532 empezó la conquista del Perú, por obra de los españoles conducidos por Francisco Pizarro, que contaron con el apoyo valioso de muchas naciones vasallas que estaban en contra del gobierno incaico, como los huancas, los chachapoyas y los cañiris. Esta guerra finalizó en 1572 con la captura y ejecución del último de los incas de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Luego de las guerras civiles entre conquistadores, se dio el definitivo establecimiento del Virreinato del Perú, cuyo organizador fue el virrey Francisco de Toledo. La llegada de los españoles y la era colonial significó la introducción de la Iglesia Católica y un intenso mestizaje entre españoles, indígenas y negros, trasladados en calidad de esclavos desde África. Durante el siglo XVII, la explotación minera dominó la economía mercantilista del virreinato. La implementación de las agresivas reformas borbónicas en el siglo XVIII, que eran básicamente impuestos altísimos y total control del mercado. Lo que ocurrió fue que cuando el virreinato comenzó a censar a la población no indígena y de incluir entre los tributarios a los cholos, puso en estado de alerta a mestizos y mulatos, por cuanto comprendieron que la corona española planeaba incluirlos entre los tributarios. Inmediatamente, y a consecuencia, provocaron la violenta rebelión de Túpac Amaru II, él buscando la libertad. Pocas décadas más adelante, la invasión francesa en España fomentó las ideas libertarias en el Perú, que declaró su independencia el 28 de julio de 1821. El militar argentino José de San Martín proclamó la independencia del Perú desde un balcón en Lima, pero se consolidó 3 años después en la batalla de Ayacucho en 1824, con la ayuda de los movimientos libertadores del sur y del norte. Y esto fue en Situación política del Perú. La República del Perú está dividida en 24 departamentos y una provincia constitucional que es el Callao. La capital del Perú es el departamento de Lima. Cada uno de los departamentos del Perú tiene distintas costumbres y tradiciones. Conozcamos cuáles son los departamentos del Perú y sus capitales. Empezamos por Tumbes. Tumbes, su capital es Tumbes. Continuamos con Piura, su capital es Piura. Lambayeque tiene como capital Chiclayo. Cajamarca, su capital es Cajamarca. La Libertad, su capital es Trujillo. Ancash tiene como capital Huaraz. Lima, su capital es Lima. Ica, su capital es Ica. Arequipa tiene como capital Arequipa. Moquegua, su capital es Moquegua. Tacna, su capital es Tacna. Amazonas, su capital es Chachapoyas. Como puedes observar, en varios de los departamentos sus capitales coinciden en el nombre y en algunos casos cambia. Continuamos con San Martín, su capital Moyobamba. Huánuco, su capital Huánuco. Pasco, su capital Cerro de Pasco. Junín, su capital Huancayo. Huancavelica, su capital Huancavelica. Ayacucho, su capital Ayacucho. Apurímac, su capital Abancay. Cusco, su capital Cusco. Loreto, su capital es Iquitos. Ucayali, su capital es Pucallpa. Madre de Dios, su capital es Puerto Maldonado. Puno, su capital es Puno.
Y finalmente terminamos con la provincia constitucional del Callao, donde su capital es Callao. Muy bien, esos son los departamentos del Perú. Ahora veamos algunos datos adicionales. El departamento más grande del Perú es Loreto, como lo podemos observar en el mapa. El departamento más pequeño del Perú es Tumbes, ahí lo podemos distinguir también en el mapa de morado. El departamento donde se encuentra Machu Picchu es Cusco. Y el departamento donde se encuentra el lago Titicaca es Puno. El lago Titicaca es un lago navegable y es uno de los más grandes de Sudamérica. De los padres tienen diferentes trabajos. Unos, por ejemplo, son choferes, otros chefs, otros comerciantes, otros albañiles, agricultores, etc. A esa labor que ellos realizan se le llama actividades productivas, ya que van a generar ganancias y así poder costear sus diferentes gastos. Actividades económicas primarias. Son las labores o trabajos que realizan en las zonas rurales, donde se van a extraer los productos, por eso son extractivas, y también se van a producir bienes usando los animales y plantas. Una de las actividades primarias son las extractivas, que vienen a ser las que van a intervenirse de manera directa en la naturaleza, es decir, extrayendo sus productos que allí se encuentran. La pesca viene a ser una actividad de extracción de los recursos, ya sea de océanos, de ríos, de mares o lagos, y pueden ser de dos maneras. La pesca artesanal, que se encarga de capturar especies marinas o de los lagos y ríos, para ser vendidos en los mercados locales. En cambio, la pesca industrial, se van a capturar grandes cantidades de peces para ser procesados en las industrias de harina o aceite de pescados o en conservas. Otra de las actividades extractivas es la minería, que está dedicado a la extracción de minerales del subsuelo o de la superficie. Se extraen oro, cobre, hierro, zinc, azufre, petróleo, etc. Y entre los tipos de extracción tenemos al socavón, que viene a ser la actividad que se realiza en túneles o galerías. Están bajo tierra y propensos a derrumbes. En los tajos abiertos son los que remueven las capas de la superficie a modo de tajos. Y el aluvional, que son extracción a través del cauce de los ríos, se puede encontrar en pepitas o en pequeñas partículas. También tenemos la actividad forestal, que se encarga del cuidado, la producción y crianza de plantas y animales, con el conocimiento de la naturaleza. Otro tipo de actividad también son las actividades productivas. Entre ellas tenemos a la agricultura, que se realiza a través del cultivo de plantas alimenticias, forrajes e industriales. Aquí también encontramos a la ganadería, que consiste en la crianza, la selección y reproducción en el aprovechamiento de especies de animales. Conoceremos también qué es la acuicultura. La acuicultura se encarga de la reproducción de especies de peces, moluscos, algas del mar o piscigranja de los ríos. Aquí también tenemos a la silvicultura, que viene a ser el cuidado, la siembra y explotación de los productos de los bosques, montes, como frutas, semillas y productos medicinales. Ropa por aquí, ropa por allá, los platos de la cena de anoche, todo está tirado y al revés. Cuando no hay orden, buscar y encontrar algo es cada vez más complicado. Con tu dinero ocurre exactamente lo mismo. Gasto por aquí, gasto por allá. ¿De qué era este recibo? ¿Y este voucher?
Hacer un presupuesto es muy fácil si eres ordenado desde el principio. En una hoja, empieza por escribir cuánto ganas. Escribe tu sueldo, tus ingresos por ventas, vales, incentivos, comisiones, todo lo que recibas cada mes. Ahora pregúntate, ¿cuánto necesito ahorrar para lograr la meta que quiero? Es muy importante que, antes de empezar a pensar en cualquier gasto, pienses cuánto necesitas ahorrar. No esperes a ver si te sobra dinero. Muy probablemente termines gastando en cosas que no necesitas. Y en tercer lugar, escribe todos tus gastos. Hay algunos gastos que pagas regularmente. Tus alimentos, la renta, el agua, la luz, el teléfono. Estos son gastos fijos. Pero hay otros gastos que son diferentes cada mes o que no siempre tienes. Reparar la lavadora, por ejemplo, es un gasto variable. Ya que has identificado todos tus gastos, es una buena idea clasificarlos por grupos. Alimentación, transporte, servicios, entretenimiento. Recuerda, mientras más organizado seas, más fácil será que puedas encontrar los rincones donde se esconde el dinero que necesitas. Y entonces viene lo más importante. Compara tus ingresos con tus gastos. Si tus ingresos son mayores a tus gastos, muy bien, tienes finanzas sanas. Con finanzas sanas, puedes planear para prever emergencias, ahorrar para lograr tus metas y tener un mejor futuro. Si tus ingresos y tus gastos son iguales o muy parecidos, tienes finanzas equilibradas. Pero ojo, aunque quizás puedas cubrir tus gastos mes a mes, no estás preparado para una emergencia o un gasto inesperado. Además, es muy poco probable que puedas hacer crecer tu patrimonio. Pero si tus ingresos son menores que tus gastos, entonces has perdido el control de tus finanzas. Seguramente sufres cada mes para encontrar de dónde sacar dinero para pagar las cuentas. Pero no te preocupes. Hay muchas cosas que puedes hacer. Lo cierto es que generalmente, tengamos mucho o poco dinero, gastamos en cosas que no necesitamos. Revisa nuevamente tu lista de gastos y pregúntate, ¿cuáles puedo eliminar? ¿Puedo conseguir opciones más baratas? ¿Cómo puedo gastar menos? También puedes reducir gastos cerrándole a la llave del agua, apagando la luz en tu casa y disminuyendo todos esos gastitos que no te urgen. La otra forma de equilibrar tu presupuesto es aumentando tu ingreso. Piensa que siempre hay algo más que puedes hacer para ganar dinero. Así es que ya lo sabes, ordenar tus finanzas es la clave para alcanzar tus metas. Empieza hoy a hacer tu presupuesto.